Hola, bienvenidas nuevamente a Unidas por Amor. Hoy vamos a hablar acerca de cómo nosotras las mujeres podemos hasta cierto punto influenciar a nuestros hijos. Pero vamos a hablar acerca del rey Josías, que así vamos a ver las cosas buenas que él hizo aún desde su pequeña edad y cómo nosotras las mamás podemos influenciar a nuestros hijos hoy en día basándonos en esta hermosa historia. Que así pongámonos cómodas y bienvenidas nuevamente a Unidas por Amor. Hola iglesia, bienvenidos. Hoy estaremos virtualmente. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que estamos celebrando alrededor del mundo el mes de mayo. La mayoría Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos celebramos el Día de las Madres y México también, que así feliz Día de las Madres. Y bienvenida a nuestra iglesia. En este domingo lo vamos a hacer virtual. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es acerca de un rey en Israel y lo vamos a ver cómo hace el papel importante de nosotras las mamás, los papás, que jugamos ese papel importante dentro de nuestros hijos. Y vamos a hablar del rey Josías. Es considerado el último de los reyes buenos de Judá, antes de la invasión de los de Babilonia y de la deportación de los judíos a Babilonia en el año 587 a.C. Su nombre significa Jehová me apoyó o Jehová me ha sanado. Reinó durante los años 639 y 608 a.C. y sus hijos fueron los últimos reyes de Judá. Al igual que el rey Ezequías, se le conoce también como uno de los grandes reformadores del reino de Judá, pues al igual que el rey Ezequías, limpió la idolatría de su reino, destruyó los altares idólatras, celebró la Pascua, que el pueblo de Israel lo había dejado ya de costumbre, y él hizo esto. ¿Por qué vamos a hablar de este rey? Porque tiene cosas muy particulares que la vamos a relacionar con nuestros hijos y como padres, como el trabajo que tenemos que tener nosotros como padres. Okay, quiero que abramos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer el versículo 1 hasta el 3 de Segunda de Crónicas. Es hermoso estudiar la Biblia, es hermoso leerla, te alimenta, te enseña cada día más, entre comerciales, ¿no? Pero vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. En hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos que David su padre, sin apartarse a la diestra ni a la izquierda. En el versículo 3 dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acero, esculturas e imágenes fundidas. El rey Josías tenía esa bendición, pongámoslo de esta manera, de que él, aún a su temprana edad, pudo buscar lo que le agradaba a Dios. Pudo buscar lo que le agradaba a ese Dios maravilloso como para bendecir a su pueblo. Él venía de una familia idólatra y lo podemos encontrar. Su abuelo Manasés era idólatra, eso está en Segunda de Crónicas 32, 2 al 9. También su papá Amón fue otro rey muy idólatra, que está en Segunda de Crónicas 33, del 21 al 22. Miramos que las influencias paternas, ¿no?, de la base de Josías era de idolatría, de cosas malas. Pero él a sus 8 años comenzó a buscar y a hacer las cosas que le agradaban a Dios. Y a los 12 años comenzó a destruir todo eso. Ahora viene aquí la pregunta en el Día de las Madres.
¿Cuántos de nosotros tenemos reyes y reinas en nuestra casa? Y también a los papás. ¿Cuántos de nosotros tenemos, él es mi rey, mi chiquito lindo, mi cosita preciosa? ¿Qué harían nuestros hijos a los 8 años? Una buena pregunta. Imaginémonos su rey y su reina, a su niño hermoso de 8 años. ¿Qué haría él? Bueno, unos dirían, bueno, mi rey pasaría a los 8 años pasa jugando PlayStation, Nintendo, etcétera, 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 ¿no? Y lo que menos sería era buscar de Dios a los 8 años, porque traemos a los niños forzados a la iglesia, porque traemos a los niños casi amenazados o comprados o hasta dinero le damos para ir a la iglesia. Mire qué hermoso lo que dice Salmos 19:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Con qué el joven va a limpiar su camino? Con guardar la palabra. Josías fue uno de los últimos reyes de Israel buenos, porque ahí hubo reyes malos y hubo reyes buenos. Él hubo y fue uno de los reyes buenos. ¿Con qué nuestros hijos van a limpiar su camino? Aún de los 8 años. A veces decimos, oh, está chiquito, tiene 9 años, no necesita ir a la iglesia. Oh, está chiquito, tiene 6 años, tiene 7 años. No. Los jóvenes desde pequeños, si le vamos instruyendo ese camino, si le vamos instruyendo la palabra de Dios, cuando ellos van creciendo, van a ir meditando, van a ir limpiando, van a ir apartándose de lo malo. No se habla mucho de la mamá de Josías. Se habla de su papá que fue malo y su abuelo, una descendencia mala. Esto nos deja también una gran señal. Cuando nosotros como seres humanos, cuando nosotros como personas decidimos servir a Cristo, decidimos buscar a Cristo, nuestra vida es reformada, nuestra vida llega a cambiar, queremos agradar a ese Dios maravilloso. Entonces a veces dirían las personas que no tienen mamá o que no tienen papá, ay no, es que yo tuve una mala influencia porque nadie me ayudó y etcétera, etcétera. Y comenzamos a darnos lástima de nosotros mismos. Deténgase ahí. Lea la palabra de Dios. Porque Josías, aunque sus papás, y había crecido en un mundo de idolatría, perverso, a sus 8 años, porque su papá fue matado por tan malo que era, a sus 8 años él comenzó a ser rey sobre una nación. Imagínense ustedes, era un rey, un niño de 8 años, y a esa pequeña edad él comenzó a limpiar su camino. Dijo, no me gusta, quiero buscar a ese Dios maravilloso, quiero agradar a ese Dios maravilloso. Un segundo punto de que tuvo este rey, lo vamos a encontrar en 2 de Crónicas 34, del 14 al 22. Fue un rey que fue indiferente a la palabra de Dios. Fue un rey que no fue indiferente a la palabra de Dios. Si leemos estos versículos, el 14 al 22, dice que el rey mandó a limpiar el templo de Israel, lo mandó a limpiar el templo de Jehová. Dice, vamos a limpiar el templo, vamos a barrer. Y cuando lo estaban haciendo, descubrieron que estaban ahí los libros de la ley del profeta Moisés. Y cuando comenzó a leerlo y llegaron los profetas y le dijeron, mira en lo que encontramos aquí. Y cuando llegaron y se lo enseñaron y se lo leyeron a Josías, dice que él rasgó totalmente sus vestiduras porque wow, ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel tenía hasta las leyes de Moisés, lo habían tirado dentro del templo. Y les menciono los versículos para que lo lean ustedes en casa, pero es interesante cómo dice en el versículo 21, dice, anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Qué hermoso, qué precioso. Podemos ver a un joven
que aún con la influencia, imagínense ser un rey, ¿cuánta influencia no tuvo? ¿Cuántas palabras no le dijeron? ¿Cuántas personas no tuvieron alrededor de él? No hagas esto, hace esto, no hagas el otro. Pero qué bello él, que su vida interna, su corazón estaba dispuesto para agradar al Dios maravilloso de sus padres. Él recordaba, oye, están las leyes, está aquí. ¿Qué hacen nuestros hijos con la Biblia? La rayan, la rompen, a veces ni la leen, la ponemos ahí de adorno, empolvorada, y si la leen los hijos hasta se duermen con ella. ¿Por qué? Necesitamos como padres, y en este día que celebramos el Día de las Madres, nos ponemos bien chulo y todo, reflejemos lo que somos nosotras como mujeres. Refleje usted cómo es como padre. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Dice hermoso Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él. En esta mañana o en noche o mediodía, en el tiempo que usted esté viendo este video, instruya al niño en su camino, instruya a su hijo, instruya a su comunidad, a esos niños a veces en el barrio, dentro de la iglesia, en el camino de Dios. Y cuando usted ya adulto como usted o como yo, no se van a apartar de los caminos de Dios, van a buscar cómo agradar, van a querer leer la Biblia, van a querer empaparse de la Biblia, hacer lo que le agrada a Dios. En esta mañana, en este día, en este instante, usted como persona, como padre, como ser humano, instruyamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, instruyamos a la nueva generación a que aprenda y pertenezca, pero sobre todo que sepa y que guarde en su corazón la palabra de Dios. Porque esta nueva juventud, esta nueva era, esta nueva generación que está creciendo, a veces no es culpa de ellos, es culpa de usted y mía, que no le hemos enseñado. Imagínense lo que le decía el rey Josías, lo que nuestros padres ni siquiera sabían, ni siquiera se recordaban que existía el libro de Moisés, las tablas, los 10 mandamientos, ya lo habían hasta olvidado, se habían apartado tanto de Dios, se habían apartado tanto de la obediencia hacia Dios, que habían hasta olvidado que había un libro con instrucciones de cómo vivir una vida. Entonces hoy en este día, usted diga, como madre, como padre, como abuela, como sobrina, como tía, como lo que usted es, con la nueva generación que está cerca de usted, porque todos en casa tenemos un niño pequeño, y si no tenemos un niño pequeño en casa, tenemos a los niños de la iglesia, como maestra de escuela dominical, como líder de joven, como la oportunidad que Dios le da a usted para enseñar su palabra. Instruya a esta nueva generación que necesita tanto ser impactada de la presencia de Dios, pero sobre todo de su palabra. Carecen de palabra, no saben de palabra, saben muy bien de quién es Hannah Montana, de la nueva del TikTok, de Instagram, de todos los medios sociales, pero menos han aprendido un texto bíblico, una historia de la Biblia. Pregúntele quién es Jonás, todo el mundo se sabe Jonás, pero pregúntele quién era Esther, todo el mundo se sabe Esther. Pregúntele quién era Elías, qué hizo Eliseo, cómo murió Elías, cómo murió Eliseo, cómo murió Pablo, porque son historias que no son que la contamos a diario. Allá la prédica sale, allá en la escuela dominical, allá la menciona. Deberían de nuestros hijos saber la base. Entonces en este momento usted dígale: Señor, ayúdame a instruir, o sea, a ser mujeres sabias, hombres sabios, prudentes, padres de familia, líderes prudentes, enseñándole la nueva palabra de la presencia de Dios a nuestra nueva generación. En esta mañana vamos a orar y vamos a decirle al Señor que gracias por las mamás. Dele gracias a Dios por su mamá, abrácela, apapáchala si la tiene cerca. Y si no tiene su mamá con usted, dele gracias y recuérdala con amor. Dígale gracias por el privilegio de haber tenido a mi mamá, por el privilegio de ser lo que soy, de los bellos memorias que podemos tener. Josías está como uno de los buenos reyes de Israel. Que su memoria queda y diga: wow,
la hermana tal o el fulano tal está en las buenas memorias. Era un buen hijo de Dios, servía a Dios, quería agradar a Dios. Qué hermosa meditación, ¿no? Que un niño desde 8 años pudo llegar a reinar y sobre todo agradar a Dios. Vamos a orar en este momento por nuestros hijos para que podamos ser esas madres sabias, prudentes, esas madres que podamos llenar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos aprender, mi Dios amado, que qué hermoso es cuando un corazón desde pequeño es influenciado por tu presencia. Padre de la gloria, en este momento te pido por nuestros hijos, que tú seas, mi Dios, el que ministre el corazón de nuestros hijos, aún desde pequeño, aún desde nuestro vientre, mi Dios. Oh Padre Santo de la gloria, que podamos ver ese hermoso fruto de tu palabra en sus vidas para que puedan ser guiados, transformados y puedan cambiar, mi Dios amado, el rumbo de sus historias, de su camino del diario vivir. Ayúdanos como madre a ser esas madres, mi Dios amado, prudentes, sabias, valientes, mi Dios de la gloria, para poderlos corregir, para poderlos enseñar, para poderlos guiar, pero al mismo tiempo para poderlos tenerlos con un amor, mi Dios amado, pero un amor sabio, no un amor enfermizo. Señor, bendícenos y llénanos de tu presencia, que podamos llegar a ser esas mujeres sabias y prudentes, pero sobre todo que tú administres la vida de nuestros hijos, que tú administres la vida de nuestros niños de escuela dominical, la vida de nuestros jóvenes, la vida, mi Dios amado, de nuestras nuevas generaciones, que podamos ser esas mujeres oradoras, esas mujeres que cambien el rumbo de la vida de ellos, enseñándoles tu palabra y la base de tu presencia, mi Dios amado. Gracias por este tiempo y todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Unidas por Amor, que así nos miramos a la próxima. Bendiciones.